El silencio espiritual en Israel era pesado. El libro de 1 Samuel describe que, en aquellos días, la palabra de Jehová era rara, y las visiones no eran frecuentes. El pueblo se había alejado, los sacerdotes estaban corrompidos, y el pecado había contaminado incluso la casa de Elí, el sumo sacerdote. Hofni y Finis, sus hijos, profanaban el sacerdocio con actos depravados, y la nación parecía caminar sin rumbo. Era un tiempo de tinieblas espirituales, donde el corazón de las personas ya no ardía por la presencia de Dios. Y, en medio de ese escenario sombrío, un niño dormía en el templo. Su nombre era Samuel, fruto de la oración ferviente de una mujer estéril llamada Ana, que había derramado su alma delante de Jehová pidiendo un hijo. Y cuando Dios le concedió esa bendición, ella cumplió su promesa. Llevó al niño para servir en el templo, aún pequeño, dedicándolo enteramente al Señor. Samuel creció en medio de aquel ambiente sagrado, aprendiendo a servir bajo la supervisión de Elí, pero sin conocer todavía personalmente la voz de Dios. Cierta noche, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, Samuel se acostó para dormir. El silencio era profundo, el tipo de silencio que precede a una revelación. De repente, una voz rompió aquella quietud. «Samuel, Samuel». El niño se levantó apresurado y corrió hacia Elí diciendo, «Heme aquí, ¿por qué me llamaste?» Pero Elí respondió, «Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate». El llamado se repitió. Una vez más Samuel escuchó su nombre. Una vez más corrió hasta Elí. Y una vez más oyó que no había sido él quien lo había llamado. Por tercera vez, la escena se repitió, hasta que Elí, comprendiendo lo que sucedía, percibió. Era Jehová quien llamaba al niño. Entonces le dio una instrucción decisiva. «Ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla, Jehová, porque tu siervo oye». 1 Samuel 3:9. En la cuarta ocasión, la voz vino de nuevo. «Samuel, Samuel». Y ahora, preparado por la instrucción de Elí, el niño respondió con humildad y reverencia, «Habla, porque tu siervo oye». Ese fue el instante en que el cielo tocó la tierra. Un niño, pequeño e inexperto, se convirtió en receptor directo de la voz de Dios. Aquel que había sido concebido en la oración de una madre se transformaba ahora en instrumento de la respuesta de Dios para toda una nación. El mensaje que Samuel recibió no fue sencillo. Dios reveló el juicio que caería sobre la casa de Elí a causa de los pecados de sus hijos. Para un niño, cargar con una palabra tan dura no era fácil, pero allí comenzaba la formación del profeta. Desde aquella noche Jehová se manifestó continuamente a Samuel, y su voz fue confirmada en Israel como la voz de un profeta verdadero. Este episodio nos enseña algo profundo. Dios decide hablar a través de quienes están dispuestos a escuchar. No importa la edad, la posición o la experiencia. Samuel era solo un niño, pero tenía un corazón disponible. Aún no conocía al Señor íntimamente, pero estaba abierto a su llamado. Y fue esa disposición la que abrió espacio para que Dios rompiera el silencio espiritual y trajera dirección nuevamente a su pueblo. Muchos de nosotros vivimos tiempos de silencio, en los que parece que Dios no habla, en los que el cielo parece cerrado. Pero la historia de Samuel nos recuerda que Jehová sigue buscando a aquellos que, aunque pequeños, aunque frágiles, responden con sinceridad. Habla, porque tu siervo oye. La mañana después de aquella noche en que Samuel escuchó la voz de Jehová fue distinta a todas las demás. El niño que había corrido 3 veces hacia Elí ya no era el mismo. Algo en su interior había cambiado, porque había oído al Dios vivo hablarle directamente. Sin embargo, la primera palabra que recibió no fue una promesa suave ni un mensaje de consuelo. Fue una revelación dura. El juicio de Dios caería sobre la casa de Elí debido a la corrupción de sus hijos, Hofni y Finés, y a la negligencia del sumo sacerdote por no haberlos corregido. Para un niño, llevar tal carga era abrumador. La Escritura dice que Samuel tuvo temor de declarar la visión a Elí,
1 Samuel 3:15. ¿Cómo podía él, pequeño y recién iniciado en el servicio, decirle a su maestro espiritual que el juicio divino estaba por alcanzarlo? Pero la obediencia no siempre es cómoda. A menudo implica valentía. Cuando Elí le pidió que no ocultara nada, Samuel habló con sinceridad, sin añadir ni quitar palabra. Y aunque el mensaje era doloroso, Elí lo aceptó diciendo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. 1 Samuel 3:18. A partir de ese momento, Samuel fue reconocido como un profeta en Israel, no porque buscara reconocimiento, sino porque fue fiel en obedecer lo que Dios le reveló. La Escritura afirma que Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. Cada mensaje que Samuel transmitía llevaba el peso de la verdad divina. No eran palabras huecas ni discursos humanos, sino voz profética que venía del cielo. Y así, desde Dan hasta Beerseba, todo Israel supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Jehová. La obediencia fue la llave que abrió su destino. Samuel no eligió su llamado, fue elegido por Dios. Pero su disposición a obedecer marcó la diferencia. Muchos escuchan la voz de Dios, pero pocos están dispuestos a cumplirla con fidelidad, sobre todo cuando la palabra es difícil. Samuel, aun siendo joven, aprendió que ser profeta no significaba hablar lo que el pueblo quería oír, sino transmitir lo que Dios decía, aunque incomodara. Su papel de profeta no se limitó a transmitir mensajes. También guió a Israel en momentos de crisis. Cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos, la nación cayó en desesperación. Durante años, Israel había tratado la presencia de Dios como un amuleto, creyendo que bastaba llevar el arca para ganar batallas, mientras sus corazones estaban lejos de Jehová. Pero Samuel los llamó al arrepentimiento. Les dijo que, si de verdad querían volver al Señor, debían quitar de en medio a los dioses falsos y preparar su corazón para servir solo a Jehová. El pueblo escuchó. Reunidos en Mizpa, confesaron sus pecados y clamaron al Señor. Los filisteos, al enterarse de la asamblea, marcharon contra ellos. El temor volvió a apoderarse de Israel, pero esta vez el pueblo no confió en espadas ni en carros, sino en la intercesión de Samuel. Le rogaron: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. 1 Samuel 7:8. Samuel ofreció un cordero en holocausto y clamó a Jehová, y el cielo respondió. Mientras el sacrificio ardía, Jehová tronó con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató. Israel obtuvo victoria, no por su fuerza, sino por la obediencia y la intercesión de un profeta fiel. Después de aquella victoria, Samuel levantó una piedra y la llamó Eben-Ezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó Jehová». Ese acto fue más que un monumento. Fue un recordatorio de que la fidelidad de Dios se manifiesta cuando su pueblo responde con obediencia. Desde entonces, los filisteos fueron humillados y no volvieron a oprimir a Israel mientras Samuel vivió. La trayectoria de Samuel muestra cómo la obediencia transforma un destino. De ser un niño que servía en el templo, pasó a ser juez y profeta sobre Israel. No buscó poder ni influencia, pero su vida íntegra lo convirtió en referente espiritual para toda la nación. Su liderazgo contrastaba con el de los hijos de Elí, que habían despreciado la santidad del sacerdocio. Mientras ellos usaban el ministerio para su propio beneficio, Samuel lo vivía como un servicio al Señor. Su obediencia también se reflejó en el momento en que el pueblo pidió un rey. Aunque Samuel se entristeció porque la demanda significaba un rechazo al gobierno directo de Dios, no actuó según sus emociones. Llevó la petición delante de Jehová en oración, y aunque el Señor le mostró que Israel no lo había rechazado a él, sino a Dios mismo, Samuel obedeció y ungió a Saúl como el primer rey de Israel. No fue una decisión fácil, pero demostró que la obediencia a Dios estaba por encima de su propio deseo. El camino de Samuel nos enseña que obedecer a Dios no siempre es sencillo ni popular. A veces implica dar mensajes incómodos,
A veces significa interceder en medio de la batalla, y otras veces aceptar decisiones que hieren el corazón. Pero cada acto de obediencia abre la puerta a que el propósito divino se cumpla. Samuel no vivió para agradar a los hombres, sino para servir fielmente al Dios que lo llamó siendo un niño. Este relato también nos invita a reflexionar en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos oído la voz de Dios llamándonos a obedecer en cosas pequeñas y hemos ignorado su dirección? Samuel nos recuerda que la fidelidad en lo poco nos prepara para responsabilidades mayores. Si aprendemos a decir, habla, que tu siervo oye en lo cotidiano, estaremos listos para sostener palabras de peso cuando Dios lo requiera. La obediencia de Samuel marcó su destino y el destino de una nación. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza no proviene de posiciones de poder, sino de corazones dispuestos a escuchar y cumplir la voz de Dios. Fue su disposición a obedecer lo que lo llevó de ser siervo en el templo a profeta y juez de Israel. La historia de Samuel no termina con su niñez ni con sus primeros actos de obediencia. Su vida entera fue un testimonio de lo que significa escuchar la voz de Dios y vivir conforme a ella. Desde el día en que respondió, habla, porque tu siervo oye, Samuel se convirtió en un hombre cuyo oído estaba siempre inclinado hacia el cielo, y esa disposición lo acompañó en cada etapa de su ministerio, marcando no solo su destino, sino también el de toda una nación. Israel, en tiempos de Samuel, era un pueblo en transición. Habían pasado del caos de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, a la expectativa de convertirse en un reino bajo la dirección de un rey humano. En medio de esa tensión, Samuel fue la voz profética que llamó a la nación a mantenerse fiel a Jehová. No se conformó con administrar justicia como juez. Su prioridad era conducir al pueblo a la obediencia espiritual. El legado de Samuel comenzó con su fidelidad en lo secreto. A diferencia de otros líderes que buscaban gloria personal, Samuel nunca se apartó de su llamado. Su vida estaba marcada por la integridad. Desde su juventud hasta su vejez, la Escritura no registra que se desviara del camino de la obediencia. Por eso, cuando ya anciano se presentó ante Israel, pudo declarar con autoridad moral: «He aquí yo estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguno, si he agraviado a alguno, o de la mano de alguno he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré». Y todo el pueblo respondió: «Nunca nos has calumniado, ni oprimido, ni has tomado algo de mano de ninguno». 1 Samuel 12:3-4. Qué pocos líderes pueden hablar así al final de su vida. Ese fue el fruto de una vida consagrada a escuchar y obedecer a Dios. Otro aspecto clave de su legado fue la transición entre jueces y reyes. Samuel fue el profeta que ungió a los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. En ambos casos, actuó no por ambición personal, sino porque Dios lo dirigió. Cuando Saúl fue elegido, Samuel obedeció aún sabiendo que la petición del pueblo de tener un rey era una muestra de su rechazo al gobierno directo de Dios. Aún así, no dejó de interceder por Israel. Cuando Saúl desobedeció y fue desechado, Samuel lloró profundamente, pero también obedeció al mandato de Jehová de ungir a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Su vida nos enseña que escuchar la voz de Dios implica también aceptar decisiones que desafían nuestras emociones. Samuel amaba a Saúl, pero no podía pasar por alto su rebeldía. Amaba a Israel, pero no podía dejar de reprender su idolatría. Escuchar a Dios significa estar dispuesto a hablar la verdad aun cuando duela, aun cuando incomode, aun cuando nos deje solos. Samuel entendía que su lealtad primera era hacia el Señor, no hacia los hombres. El legado de Samuel también se extendió en su ministerio de intercesión. El pueblo lo reconocía como alguien cuyas oraciones tenían poder. En varias ocasiones le pedían: «Clama a Jehová tu Dios por nosotros». Samuel no se limitaba a dar discursos. Pasaba tiempo clamando al Señor en favor de la nación.
y en su discurso final, dijo una de las frases más conmovedoras de su vida: «Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto». 1 Samuel 12:23. Ese fue su compromiso hasta el final: interceder y enseñar. ¡Qué ejemplo para todo siervo de Dios! No dejar de orar y no dejar de instruir, aun cuando el pueblo se aparte. La grandeza de Samuel no estuvo en hazañas militares ni en conquistas políticas, sino en su disposición a escuchar a Dios y a guiar a otros hacia su voluntad. Su vida fue un puente entre una época de caos y el establecimiento de la monarquía. Sin su obediencia, la historia de Israel habría sido muy diferente. Él preparó el camino para David, y con ello, para la promesa mesiánica que vendría siglos después. El legado de Samuel es también un llamado a nosotros hoy. Vivimos en tiempos donde muchas voces compiten por nuestra atención: las del poder, las del placer, las del miedo, las de la cultura. En medio de ese ruido, la pregunta sigue siendo: ¿tenemos oídos para escuchar la voz de Dios? Samuel nos muestra que no es necesario ser poderoso, adulto o influyente para ser usado por el Señor. Basta con tener un corazón dispuesto que diga: «Habla, porque tu siervo oye». Escuchar a Dios no es un acto pasivo, sino una entrega activa. Implica obedecer incluso cuando la instrucción es difícil. Significa permanecer fiel cuando todos se apartan. Requiere interceder por aquellos que fallan, en lugar de condenarlos. Y sobre todo, demanda humildad para reconocer que nuestra vida no nos pertenece, sino que es un instrumento en las manos del Altísimo. Querido amigo, la historia de Samuel nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado. ¿Qué recordará la gente de nosotros cuando ya no estemos? ¿Seremos recordados como aquellos que siguieron su propio camino, o como aquellos que, como Samuel, escucharon la voz de Dios y la obedecieron fielmente? No hay mayor honra que vivir una vida que apunte a la gloria de Dios y a la edificación de su pueblo. Samuel murió anciano, y todo Israel se reunió para llorarlo y sepultarlo. Fue un luto nacional, porque comprendían que había partido un hombre cuya vida había sido guía, luz y ejemplo. Pero su voz no se apagó con su muerte. Hasta hoy, resuena en las páginas de la Escritura como testimonio de lo que Dios puede hacer con alguien que se dispone a escuchar. Así, el niño que un día escuchó su nombre en medio de la noche se convirtió en profeta que guió a reyes y naciones. El pequeño que respondió: «Habla, que tu siervo oye», dejó un legado que todavía inspira a generaciones enteras a prestar oído a la voz divina. Y su historia nos recuerda que no hay mayor llamado, mayor privilegio ni mayor responsabilidad que vivir atentos al Dios que aún habla. Si esta historia habló a tu corazón, te invito a dejar tu petición de oración en los comentarios. Queremos orar por ti y contigo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más historias bíblicas que fortalecerán tu fe. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que escuchar a Dios puede cambiarlo todo. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19